Dándole la bienvenida con un fuerte aplauso al señor José Klimper, candidato a la vicepresidencia en la lista de Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori. Señor Klimper, por favor. Señor decano nacional, señores decano del Colegio de Lima, anfitriones, señores decanos, gracias por la invitación. En el año 73 ingresé a la UNI con el código 730360. Estudié 2 años y me tuve que ir, 2 años y medio, y me tuve que ir al extranjero porque la universidad estaba en huelga. De tal forma que soy un ingeniero frustrado. En Estados Unidos terminé economía, pero mi hijo mayor es ingeniero, así que por lo menos es mi hijo. Les voy a dar primero una idea de por dónde viene el plan. En 25 minutos no podemos contarles todo el plan, pero reservándome los minutos finales para entrar al tema de ingeniería misma. La primera gran reforma que tenemos que hacer, y que como veremos más adelante tiene que ver con ingeniería, es crear un sistema anticorrupción. En el Perú no hay un sistema anticorrupción, hay algunas cosas aisladas, pero no hay un sistema. Cuando yo era chico, claro, la mayor parte de ustedes son más jóvenes que yo, cuando yo era chico era normal fumar en los aviones, fumar en los cines, fumar en los restaurantes. No había el concepto del medio ambiente, no había cuando habían construcciones, cuando se hacían minas o fundos agrícolas o acueductos o lo que se construyese, no había el concepto del medio ambiente. Hoy día mi nieta, como estoy seguro que los hijos de ustedes, estoy seguro que en todo lo que estudiamos hay un componente de medio ambiente. La sociedad evolucionó hacia incorporar el tema del medio ambiente en todas las actividades. De manera similar tenemos que empezar por la corrupción. La corrupción está muy difundida en todo el Perú. Entonces, las primeras medidas que ustedes van a ver en el primer semestre, cosa que va a pasar independientemente de las elecciones del 5 de junio, con un congreso donde tenemos 73 congresistas, pero que en el que estamos seguros que en esas medidas que estamos planteando nos van a acompañar otras fuerzas políticas, es crear ese sistema que tiene 3 puntos. El primer punto es crear una Procuraduría Nacional Anticorrupción. Hoy día hay una colección de procuradores que dependen del viceministro de Justicia. El viceministro de Justicia es un tema político, y entonces, si bien no es la única fuente, el Estado es una fuente importante de corrupción, y entonces cuando hay un problema de corrupción en el Estado, los procuradores miran para el Estado. Nosotros queremos una Procuraduría Nacional, que todos los procuradores dependan de esa Procuraduría, y que esa Procuraduría esté nombrada lejos del poder político. No lo va a nombrar Keiko, no lo va a nombrar el legislativo. ¿Quién lo va a nombrar? No sabemos. Debería ser el Consejo Nacional de la Magistratura, pero reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, para lo cual hay consenso entre todas las fuerzas políticas, como es una reforma constitucional, va a demorar un par de años. Al principio, la primera vez será un grupo de notables, será alguna forma, pero crear una Procuraduría Nacional Anticorrupción. Lo segundo es la Contraloría. Todos los auditores de la Contraloría que hoy día están en los distintos organismos públicos, en las municipalidades, en los ministerios, en los bancos, en Sedapal, en Petroperú, etc., son pagados y administrados por la institución a la que ellos tienen que auditar. Entonces, eso no funciona así. No sé si son 3.000, 4.000, todos regresan a la Contraloría a hacer carrera a la Contraloría, a ser pagados a la Contraloría. La Contraloría les decidirá sus vacaciones y les decidirá si tienen una mejor oficina o peor oficina, pero hacen carrera en la Contraloría y tienen independencia para poder auditar adecuadamente. Lo tercero es la Defensoría del Pueblo. Tiene un presupuesto de 53 millones de soles para este año, para todo el año. Es imposible que pueda actuar así. Le daremos la condición de litis consorte y le triplicaremos, le cuadruplicaremos el presupuesto de tal forma que pueda verdaderamente atender al pueblo. Primero, anticorrupción. Segundo, reformas políticas y electorales. No sé si usar la palabra sainete. Sí, el sainete que hemos tenido en este proceso electoral, con la dación de una ley el 17 de enero, a mitad del proceso electoral,
y esto que hemos tenido, que las tachas sí, tachas no, que ese, que salió, que no salió, la incertidumbre, eso no puede ocurrir. Hay consenso entre las fuerzas políticas, nosotros nos sumaremos a ese consenso para hacer en el primer semestre, a lo más en el primer año, las reformas políticas y electorales, de tal forma que el siguiente proceso electoral que tenemos, que es el 2018, se haga con una ley ya consensuada. De ahí vienen las medidas económicas, perdón, las medidas sociales, o sea, anticorrupción, político-electoral. Tercero, medidas sociales. El Perú tiene 16 programas sociales, perdón, 24 programas sociales que gastan 16.000 millones de soles. Básicamente hay 7 grandes programas sociales que anidan en 6 ministerios diferentes. A una sola casa podemos estar llegando con Jaliwarma, con comedores populares y con vaso de leche. Y los otros dos no saben con qué está llegando, o sea, cada uno no sabe con qué está llegando los otros dos. Cada organización juega con los naipes pegados al pecho, no comparten base de datos, aparentemente no hay ingenieros ahí, ¿no? Debe haber abogados, debe haber sociólogos, no hay tema técnico de compartir una sola base de datos y hacer sinergia entre los programas. Entonces nosotros vamos a mudar todos los programas sociales al MIDIS, a un solo organismo con una sola base de datos y otra cosa, no les vamos a cambiar de nombre, no otra vez. Todos los programas sociales se mantienen y no se les cambia de nombre. Pero sí creemos que con las sinergias que esto produce podemos alcanzar a más personas de manera mejor. Pensión 65 merece un comentario especial porque si bien inicialmente pasaría también eventualmente una gran reforma pensionaria que hay en el Perú, recordemos que el 70% de la población no tiene acceso a pensiones, que las fuerzas públicas, las fuerzas armadas, la policía no tienen un sistema adecuado de pensiones. Hoy día por problemas increíbles de creer, un comandante se puede estar recibiendo una pensión mayor a la de un coronel. En fin, hay todo un desbalance ahí en todas las fuerzas. Eventualmente está el problema de las AFPs, está el desfinanciamiento del Sistema Nacional de Pensiones. Pensamos acometer el tema en su integridad y es posible que ahí también tenga que estar Pensión 65 como sistema pensionario. Eso es el tema en la parte de desarrollo social, y de ahí viene la parte económica. En la parte económica hemos dicho que vamos a hacer un boom de infraestructura, y es ahí donde nos vamos acercando a ustedes. El Perú tiene un déficit y ese déficit puede ser visto como un vaso medio lleno o medio vacío. Eso que es una tragedia que le resta competitividad al país, también es una tremenda oportunidad para desarrollarnos, y la vamos a usar en tanto oportunidad. Cuando Keiko dijo en el CADE del año pasado que iba a usar parte del Fondo de Estabilización Fiscal del FEF, en realidad parte del FEF es poca plata, son 6, 7, 8 mil millones de soles. Lo que quería era dar un impacto político de que no vamos a tener superávit económico con déficit fiscal, con déficit social, que es lo que tenemos hoy día. En un montón de cuentas del Estado, de gobiernos regionales, de gobiernos provinciales, de la Superintendencia de Banca y Seguros, de Petroperú, de Sedapal, tenemos saldos que no se utilizan. La suma de todos esos saldos es casi 30 mil millones de soles, incluyendo el Fondo de Estabilización Fiscal. Entonces tenemos recursos si es que los queremos usar. Por otro lado, tenemos, y ustedes saben que gran parte de las obras son en las regiones, tenemos, y ustedes son testigos, yo no les estoy diciendo nada nuevo, tenemos cientos de obras grandes paralizadas a medio hacer, y tenemos miles de obras paralizadas a medio hacer, abandonadas, algunas porque no hay presupuesto y otras por corrupción. Puedo poner una lista larga de ejemplos, pero ustedes los conocen cada uno y no me alcanzaría el tiempo. El hospital de Cusco, la carretera Pacharhuarocondo, puentes, carreteras de penetración. Hoy día, del 3%, del 18% del IGB, se saca 2 puntos que van al Foncomún para las municipalidades. Nosotros vamos a subir eso en 50%, es decir,
en vez que sea 2 lo que vaya al Foncomún, será 3% lo que vaya al Foncomún. Y ahí queremos incorporar a los centros poblados. Los centros poblados, que son 2.438 a nivel nacional, hoy día para hacer sus obras tienen que ir al gobierno provincial. Y nosotros creemos que por su impacto poblacional, deberían tener una participación en el Foncomún. Ahora, aquí tengo que hacer un paréntesis y hacer lo que, no sé cómo se dice en castellano, en inglés se dice un disclaimer. Hasta 2 días antes de aceptar la candidatura que me ofrecieron en Fuerza Popular, yo era director de Graña y Montero, de la holding Graña y Montero y de la constructora Graña y Montero. Durante 7 años he sido director. Y entonces hay cosas que conozco, sin ser ingeniero, ya dije que soy ingeniero frustrado, pero hay cosas que conozco de la problemática. Y voy a hablar de las licitaciones y voy a hablar de la participación de los ingenieros nacionales versus los ingenieros extranjeros. Todos los bienes y servicios que compra el Estado peruano, los compra al crédito. Si quiere comprar papel, si quiere comprar medicinas, si quiere comprar carros, camionetas, todo. Se hace un contrato, se hace una orden de compra, el proveedor se financia. Si es pollo o papas para el ejército, el proveedor entrega al almacén con la pecosa, que es el ingreso al almacén, va y cobra a los 30 días, a los 40 días, a los 60 días, según el contrato. En el único bien que hay adelantos es en la construcción. Es el único bien que hay adelantos. Esto que sonaba una buena idea terminó siendo un ente de corrupción. Hoy día, 2 parientes de un alcalde se compran unas máquinas usadas de alguna minera que al lado de baja las pinta bonito de amarilla y forman una constructora. Y forman una constructora, no necesariamente con ingenieros, y de una manera poco santa, firman un contrato para una obra de 50, 60 millones de soles, reciben un adelanto de 30 y fin de la historia. Y de esos tenemos un cerro de ejemplos. Eso no puede seguir así. Nosotros no vamos a permitir, vamos a cambiar la legislación y no van a haber adelantos para la construcción. Lo que sí va a haber es preferencia para la micro y pequeña empresa, para que crezcan. No se trata que Graña, COSAPI, JJE, JJC, etcétera, ganen todas las obras. No. Los grandes ganarán obras grandes, los medianos ganarán obras medianas y los chicos ganarán obras chicas. Y se le dará oportunidad a todos, pero sin adelantos para que no haya corrupción. En una obra de 300 millones de soles, y ustedes que son ingenieros lo conocen perfectamente, habrán hitos constructivos. No es que hay que terminar la obra y recién terminada la obra voy a cobrar 300 millones de soles. Habrán hitos. Cuando avancé 15 millones de soles se demuestra, hay un informe de ingeniería de que se terminó ese hito y se cobra 15 millones de soles, pero ya para entonces la obra avanzó hasta 22. Y entonces siempre será la constructora la que le deba al Estado y no al revés. Esto para evitar la corrupción que hay hoy día. Con respecto a las normas para las licitaciones, Perú ya entró al nivel de las obras grandes, ¿no? En este quinquenio hemos dado 3 grandes buenas pros para obras muy grandes. Las bases prácticamente excluían a las empresas peruanas. Lo digo de frente, lo digo sin tapujos, y por eso hice el disclaimer de que yo he tenido intereses en Graña y Montero, a pesar que nunca he tenido una acción. Eso no puede pasar. Es el único sector donde pasa. La historia nos dio la razón. Hoy día tenemos que grandes empresas de un país vecino, aquí nomás, está siendo juzgado por su propia fiscalía, por su propio poder judicial, y aquí, ¿no? Entonces, lo que queremos es que las bases de las licitaciones, la calificación de las experiencias, si se va a hacer un tren, no puede ser que se pida 15.000 kilómetros de vías con experiencia y que puedan acumular vías de Albania y que puedan acumular vías de España y vías de esto, y que entonces las constructoras peruanas no puedan participar. Y cuando hablo de las constructoras hablo de la ingeniería, del diseño,
porque si no después lo que terminamos nosotros como empresas y como personas es siendo solamente encargados de ellos. Ellos ganan la licitación, ellos tienen los contratos. Tampoco vamos a hacer discriminación positiva, que los convenios internacionales que tenemos suscritos nos lo impiden. Es decir, no vamos a preferir a compañías peruanas versus compañías extranjeras. No. Sé que a muchos les gustaría escuchar eso, pero Perú es firmante de acuerdos en el marco de la OMC y eso estaría prohibido. Pero la situación actual, sin que se diga que se le da preferencia a los extranjeros, deviene en la práctica, por la forma en que hay que acreditar las experiencias, deviene en que las obras grandes las están ganando ingenieros extranjeros, empresas extranjeras que vienen con ingenieros extranjeros. ¿Cuáles son los sectores que vamos, y dentro del sistema de compras vamos a modificar completamente la OSDE, el sistema de compras del Perú, de todo, usando un sistema que ya se aplica en Uruguay y en otros países, que es que el 100% de las compras, desde un lápiz hasta un tanque, sean por internet y abierto. El gobierno tiene que publicar que necesita, no sé, que necesita 500 millares de papel para entrega el 28 de agosto, la licitación se cierra el 15 de junio, ¿no? Y entonces está abierto la propuesta y todos están viendo la propuesta. El señor ofreció la resma a $280, el otro la ofreció a 278, se bajó a 277 y el tiempo está corriendo, y el día 15 de junio a las 5 de la tarde el computador va a decidir, y ahí están todas las ofertas transparentes para todos. Este sistema le ha ahorrado al gobierno de Chile y al gobierno de Uruguay 40% del costo de compras. Si calculamos que el presupuesto del Perú es de 138.000 millones de soles, la gran parte es para pagar sueldos y salarios, pero que en bienes y servicios hay 40.000 millones de soles, 40% de eso es mucho dinero para hacer más obras. Entonces, esas son las dos reformas que se van a hacer en el sector de compras del Estado. ¿Cuáles son los sectores que van a jalar la carreta? ¿Dónde vamos a necesitar ingenieros, en otras palabras? Primero, en construcción. En la parte de agricultura nosotros hablamos de construir 1.000 reservorios anuales, y por otro lado tenemos grandes obras pendientes a nivel de represas. Agricultura es un sector que ha demostrado su dinamismo, su potencial. Ya el Perú tiene un prestigio en el mundo y pensamos seguir creciendo en ello. Forestería es un sector nuevo. El Perú importa 1.200 millones de dólares de madera, exporta 180. Se ha dado recientemente, con consulta previa, leyes interesantes, o sea, sin baguazos, quiero decir, se ha dado leyes interesantes de forestería, y creemos que es un sector que debería crecer mucho en las siguientes 2 décadas. Chile exporta 5.800 millones de dólares de madera, sin contar chips para celulosa, ¿no? Y en la importación que dije solamente incluía madera y MDF, no así papel y cartón, que también son productos maderables. Tercer sector, pesca. La tilapia que consumimos viene del sudeste asiático. 1/3 del pescado de consumo humano en el Perú es importado. ¿Ustedes pueden creer eso? Lo voy a repetir. 1/3 del pescado de consumo humano, el jurel, algo de la corvina viene de Uruguay y de Argentina, es importado. Nosotros quemamos la anchoveta, que es el recurso principal que comen los pescados, y entonces cada vez tenemos un mar más pobre en términos de pesca para consumo humano. Pensamos reequilibrar eso. Por supuesto que vamos a respetar los derechos de la industria pesquera de harina, pero que serán subsidiarios a la industria pesquera de consumo humano. Nuestro país, nuestros niños necesitan proteínas, tenemos el mar al frente, y no puede ser que en valor 1/3 de la pesca de consumo humano sea importada hoy día en el Perú, y lo peor de todo, que eso se conozca poco. Transportes y comunicaciones. El Perú
ha ido bajando su potencial de crecimiento. Por encima de ese potencial de crecimiento que lo define el BCR, cualquier activación de la economía resulta en inflación. ¿Por qué hemos bajado ese potencial de crecimiento? Porque estamos perdiendo competitividad. Una de las razones más importantes es el tema de transportes. Los que tienen que ir al centro, los que tienen que ir a Junín, los que tienen que ir, no sé, pues a Huancayo, lo entienden. O sea, ustedes salen de Lima, ven la placa del camión que tienen al frente, llegan a La Oroya y siguen viendo la misma placa, llegan a Huancayo y siguen viendo la misma placa. Las zonas del centro del país están prácticamente aisladas en términos de productividad, en términos de capacidad de productividad, por una ausencia de carretera. Es increíble que con el crecimiento que ha tenido el Perú y con los recursos que tiene el Perú, no se haya podido avanzar en tener de Tumbes a Tacna doble vía. Sí, Chincha, la carretera Panamericana Sur ya se concesionó a un consorcio ecuatoriano. Se cayó el puente Hawái. ¿Y a quién se multó? Un puente nuevo, se cayó. Sigue hoy día el desvío por el costado, en Chincha. ¿Y hay alguna multa? Una empresa ecuatoriana. Si fuese una empresa peruana, ¿no? Y no estoy hablando de Huancavelica, estoy hablando de Ica, Chincha. Y el puente se cayó. Y algo más, ¿cuánto demora, señores ingenieros, reponer un puente de 200 metros en la costa peruana? Entonces, algo ha pasado con los últimos gobiernos, no me consta, no podemos hacer las denuncias, pero algo ha pasado que en el tema constructivo hemos dejado hacer y no hemos hecho lo suficiente. En nuestro plan de gobierno, no por los ingenieros, sino por el Perú, lo que nosotros buscamos es reconstruir, y por eso el primer anuncio que hizo Keiko en el CADE del año pasado fue lanzar un boom de construcciones a nivel nacional. Quedo a sus preguntas, muchas gracias. El señor decano nacional, el ingeniero Jorge Alba Hurtado, una pregunta para 2 minutos aproximadamente de respuesta, y luego la segunda pregunta a cargo del señor decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Javier Arrieta Freire. Señor decano, ingeniero Jorge Alba. En primer lugar, agradecer su asistencia a este primer Congreso de Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú. La pregunta que quiero hacerle está en la dirección de la ciencia, tecnología e innovación. En los últimos años ha habido efectivamente un incremento en las investigaciones en ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, todavía estamos a la saga de los países vecinos. El cálculo que se ejecuta con relación al PBI es de más o menos el 0.2% del PBI invertidos en ciencia, tecnología e innovación. El Colegio de Ingenieros y otras organizaciones en el pasado mes hicimos un foro que repetía lo que se había hecho en el año 2011 con muchos investigadores, científicos, empresarios, etcétera, en donde se establecieron algunos lineamientos que aparecieron hace poco en el diario El Comercio. Entre otras cosas, era el plan de poder incrementar a mediano y largo plazo, quizás antes del bicentenario, para que ese porcentaje por lo menos llegue al 1% del PBI, en el sentido de que necesitamos pues cambiar de una mentalidad de productos extractivos a una mentalidad de productos de transformación, el agro y los propios minerales. ¿Qué prioridad otorgarían ustedes a ese desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación? Sí, gracias, ingeniero Alba. Hay dos temas que usted ha tocado. Uno es la inversión en investigación y el otro es el apoyo directo a la industria. Efectivamente, el Perú es de los países que menos gasta y menos invierte en la región. Pero cuando dije antes que existían fondos que estaban no utilizados y que estaban en el alambique de las empresas del Estado, de las cuentas del Estado, déjenme ponerles un ejemplo. Hoy día, no sé, 19, 20 de mayo. Camisea
genera Camisea y los Canon, hay una parte que se va a las universidades. El fondo acumulado que tienen hoy día las universidades que reciben estos fondos para investigación es 1.000 millones de soles, 300 millones de dólares que están ahí. Por ejemplo, la Universidad del Santa, por tener Antamina en Ancash, tiene varios cientos de millones de soles, pero se le autoriza construir un gran laboratorio, importar equipos, pero no a contratar y a subsidiar a PhDs para que hagan investigación, porque la norma está mal hecha. Y si la Universidad del Santa quiere hacer un convenio con la UNI o con la Católica o con alguna universidad que sí tenga los investigadores, entonces viene la Contraloría y dice: ¿cómo le vas a pagar si es de otra región? Esto es el canon de la región. Es decir, recursos hay, lo que hay que hacer es que hay que desatarlos. Creemos que el CONCITEC, y tengo que decirlo, es de ese gobierno, pero la doctora Orjeda, me parece, creemos que está haciendo un excelente trabajo, que lo ha puesto en otra dimensión, y creemos que hay universidades nacionales que también ya se han articulado de manera satisfactoria, no todas, con la sociedad. Pero también esas universidades, y voy a decir, la UNI, porque conozco el tema de la UNI por ingeniería civil, por ingeniería hidráulica, o la Cayetano Heredia, tienen un problema, y es que cuando generan recursos propios articulándose con las empresas, les bajan su presupuesto. Es decir, no hay ningún aliciente para generar mayores recursos. De tal forma que coincidimos en que ese 0.2, hay sociedades que tienen 2 y 3% de investigación. O sea, no se trata de subirlo a 0.3, pero para llegar a cifras mayores tendrá que pasar por el 0.3, por el 0.4, por el 0.5 del PBI. Con respecto a la segunda parte, que es el apoyo a la industria, yo ayer me reuní en la mañana 2 horas con el Consejo en Pleno de la Sociedad Nacional de Industrias. Ellos me han hecho saber en detalle los problemas que tienen, pero también hay temas positivos. Por ejemplo, Southern, el 15% de su producción ya es transformada en el Perú. Hay proyectos metalúrgicos que están esperando licencia. Hay proyectos constructivos que están esperando licencia del MINAM. El Perú tiene, yo hablé de forestería y de madera, no se trata de exportar trozas, simultáneamente a que los árboles crezcan, y para eso hay que plantarlos, hay que generar los CITES de madera. Ya hay un CITE de madera en la zona de Pucallpa. Entonces sí, tenemos que avanzar trabajando y escuchando a cada sector. Decirles que conocemos o que yo conozco todo, señor decano, no le voy a mentir, pero ayer estuve 2 horas con el directivo en pleno, con la gente de la microempresa, que cada uno nos está haciendo llegar sus listas, y si yo puedo compartir algo con ustedes, habiéndome excedido los 2 minutos, es que siento que lo que ha habido es indolencia, porque las cosas que nos cuentan son tan razonables que no entendemos cómo no se han podido resolver. Bien, muchas gracias, señor José Klimper. Seguidamente, por el mismo tiempo, la pregunta del señor decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Javier Arrieta Freire. Muy buenas noches, señor José Klimper, dándole la bienvenida en nombre del Consejo Departamental de Lima y de todos los consejos departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú. Hemos escuchado con atención su discurso. Indudablemente es un plan de gobierno, de trabajo muy amplio, y ha tocado temas que están relacionados muy directamente con nuestro ejercicio. Indudablemente no es, creo, un ingeniero frustrado, sino un ingeniero a medias, que esperemos podamos tenerlo dentro de poco en la profesión. El tema de las construcciones, del sector de construcción, tiene muchos aspectos, y una preocupación de todos los colegas es sobre los colegios profesionales. El Colegio de Ingenieros, conjuntamente con otras profesiones, formamos consejos profesionales, somos la sociedad civil,
y en este caso el Colegio de Ingenieros, creados por ley, tenemos ese deber de poder participar y coadyuvar en el desarrollo nacional. Sin embargo, por estas distorsiones que tiene la administración, la gestión pública, sentimos que en muchos puestos donde la ingeniería debería estar aportando, no lo estamos haciendo, y no es por falta de capacidades ni falta de dedicación, sino porque en el sector público, puestos donde deben ser trabajados por ingenieros no lo son. Entonces, entre otras medidas que se pueden tomar, y ahí el Colegio de Ingenieros también hacemos propuestas, una de ellas podría ser, entre otras, de que la PCM, por ejemplo, elaborara un inventario nacional de todos aquellos puestos que solo deben ser cubiertos por ingenieros civiles. Y también, indudablemente, si lo hacemos para las otras profesiones, deberíamos tener las otras profesiones representadas en ese inventario. Por el caso de puestos cubiertos por ingenieros colegiados y habilitados, sería una manera de garantizar que la ejecución de los grandes proyectos nacionales se hagan en base a una meritocracia y que el Colegio de Ingenieros efectivamente aporte en el desarrollo. Es una de estas propuestas que indudablemente consolidarían la participación de los colegios profesionales. No sé si usted podría comentar esta medida. Gracias, ingeniero Reta. Primero, estoy totalmente de acuerdo y permítanme compartir dos anécdotas recientes. Pensando en la gran minería y cómo romper el empate, cómo romper esto que nos sentimos atrapados, que Conga no va y Tía María tampoco, que es por otros temas. Está bien que no vaya Conga y por ahora Tía María tampoco, pero cómo romper esto a nivel internacional, que Perú no pierda su imagen de país minero. Viajé hace poco a Utah a visitar, hace mes y medio, a visitar a los dueños de la granja, Río Tinto, y me reuní con la gente de Río Tinto para decirles: necesitamos que salga la granja, ¿no? Para que el Perú no pierda su imagen internacional de país minero. Están súper verdes en su proyecto, súper verdes. Entonces les pregunté cuántos ingenieros tenían desarrollando el proyecto. Bueno, la proporción abogados, sociólogos, que no tengo nada contra los abogados, no tengo nada contra los sociólogos, no tengo nada contra los antropólogos, nada contra los ambientalistas, pero la proporción de este grupo con los ingenieros era 4:1. Y lo que hay que construir es una mina. Entonces, nuestra sociedad ha avanzado a... Hay que tener ambientalistas, hay que tener sociólogos, pero algo ha pasado en los últimos 15 o 20 años, que el balance entre la atención que la sociedad le da a estos temas y el balance que le da la ingeniería no está balanceado. Segundo ejemplo, la Agrocasa, la empresa que fundé y todavía presido, ha publicado 2 libros sobre aves. El Perú es poco conocido que el Perú es, junto con Colombia, el país con más aves en el mundo. Digo esto para que vean que yo no tengo nada contra los pajaritos, ¿ya? No tengo, en los 2 minutos no puedo explicar por qué lo hemos hecho. Son investigaciones que hemos hecho con PhDs, con premios. O sea, sin embargo, hoy, 19 o 20 de mayo, en el Ministerio de Agricultura no hay un viceministerio de ganadería. Del todo el PBI del Perú, el 8% es agrícola. De ese 8, 1/3 es pecuario y 2/3 es agrícola. Entonces hasta le han cambiado el nombre, ahora se llama Ministerio de Agricultura y Riego, y la parte pecuaria no hay un viceministerio. Bueno, pero habrá una dirección general. Tampoco, ingeniero, no hay una dirección general, pero sí hay una dirección general forestal, de tal forma que si yo quiero saber cuántos loros hay, si yo quiero saber cuáles son las especies de aves que hay en Tambopata, en Manu o en Baguaja Sonene, sí hay. Pero cuántas alpacas hay en Ñuñoa, en Melgar y Azángaro, no hay. No hay un ingeniero zootecnista ahí, que yo sé que sale de la agraria, pero se han cuenta. O sea, pongo estos 2 ejemplos para decir cómo está
desbalanceado en la visión de la sociedad lo que es la ingeniería. Ustedes recordarán que el ministro Carranza, ministro del presidente García, o sea, ni siquiera estoy haciendo campaña política acá, hubo un momento en que dijo, sí, necesitamos cocineros, pero necesitamos más ingenieros. O sea, de pronto la gastronomía, el medio ambiente, es todo lo que pensamos y lo que la prensa agarra. ¿Y los ingenieros? Entonces, estamos de acuerdo que hay que rebalancear. Sobre la propuesta de que a nivel de PCM se defina qué puestos tienen que ser cubiertos específicamente por ingenieros, no sé si eso es posible legalmente, pero creo que en la respuesta anterior estoy diciendo que sí creo que de alguna forma que hay que estudiar y trabajar juntos, desde el Congreso y o desde el Poder Ejecutivo, hay que rebalancear lo que la sociedad está haciendo con respecto a los ingenieros, porque el país necesita construirse. No podemos ya no me comparo con Estados Unidos, con Alemania. Vayan a Ecuador, vayan a Colombia y miren las carreteras que tienen. Santiago de Chile, todo el Mapuche con un acueducto techado, con estacionamientos. Acá el río Rímac todos los años se sale, todos los años golpea, en Morón, en Ñaña, en eso, todos los años, en el Callao. Y eso es un tema de ingeniería que la sociedad tiene que acometer. Bien, muchas gracias. Pedimos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, señor José Klimper, por este gesto que ha tenido de venir aquí al Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, dentro del marco de lo que es el Congreso Nacional de Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú, con la presencia de los ingenieros de todo nuestro querido Perú. Agradecerle, por cierto, por estos minutos que ha estado exponiendo dentro de este marco, de esta convocatoria de ingenieros aquí en la sede del Consejo Departamental. Estamos, creo, listos en unos instantes. También estaremos escuchando la otra parte, qué es lo que van a hacer a partir del 28 de julio. Gane una opción o la otra. Esta es la exposición primera, luego tendremos la presentación del ingeniero Martín Vizcarra para igualmente escuchar las propuestas. Queremos agradecerle y despedir con un fuerte aplauso al señor José Klimper. Muchas gracias, señor José Klimper, candidato a la vicepresidencia por el partido Fuerza Popular, que lidera la candidata Keiko Fujimori. Vendremos entonces en un instante para recibir igualmente al ingeniero Martín Vizcarra, que es... Bueno, es... Muchas gracias. De acuerdo, le agradecemos la opinión, pero se acordó, de acuerdo a las directivas, que las preguntas iban a ser hechas por los señores decanos, tanto el Consejo Nacional como el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros. Les pedimos simplemente comprensión a ustedes. Son muchas, tendrían que hacer muchas preguntas y se pasaría, digamos, mucho tiempo aquí presente, teniendo en cuenta que la agenda de él está también para otros lugares en estos instantes. Bien, entonces, ¿todo listo? Vamos a recibir al ingeniero Martín Vizcarra durante el mismo tiempo, dentro de este encuentro importantísimo de señores decanos. Bien, le damos la bienvenida al ingeniero Martín Vizcarra, del partido Peruanos por el Cambio, que lidera el candidato Pedro Pablo Kuczynski. Señor Martín Vizcarra, ingeniero de profesión y que ya ha tenido la oportunidad de estar presente por mucho tiempo y como decano. Bienvenido, ingeniero Martín Vizcarra. Bienvenido. Bien, ingeniero Martín Vizcarra, igualmente, como lo habíamos señalado al señor José Klimper, candidato a la vicepresidencia por el partido Fuerza Popular, igualmente le señalamos lo que se ha acordado. Durante 30 minutos la exposición de los lineamientos de gestión de llegar al poder el próximo 28 de julio, el señor economista Pedro Pablo Kuczynski, y usted como vicepresidente, ¿qué es lo que va a hacer como gestión? Siempre teniendo la relación de el accionar profesional de los señores ingenieros. Dentro del marco del Congreso Nacional de Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros, en esta convocatoria que ha hecho el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, a portas casi ya a celebrarse un aniversario más
de la Semana de la Ingeniería Nacional. Vamos a invitar entonces al ingeniero Martín Vizcarra para que durante 30 minutos, luego de concluida su exposición, las preguntas primero del señor decano nacional, el ingeniero Jorge Alba Hurtado, y la respuesta por aproximadamente 2 minutos. Y la segunda pregunta, igualmente, del señor decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Javier Arrieta Freire. Pedimos comprensión, es cierto que ya ustedes lo han dicho, desean preguntar, pero se ha estipulado, se ha acordado de esta manera que solamente los señores decanos, el Consejo Nacional y el Consejo Departamental harán las respectivas preguntas al señor candidato a la vicepresidencia por el Partido Peruanos por el Cambio, que lidera el economista Pedro Pablo Kuczynski. Ingeniero Martín Vizcarra, por favor. Muy buenas noches. Sí. Buenas noches. Ingeniero Jorge Alba Hurtado, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Javier Arrieta, decano del Consejo Departamental de Lima. Decanos de todos los consejos departamentales del Perú. Colegas, ingenieros todos presentes en este Congreso Nacional de Decanos. Primero que nada, agradecer la invitación para poder conversar con ustedes. Yo me siento aquí en casa, como todos saben. Yo también soy ingeniero y he sido en 3 oportunidades decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua. Y he participado de innumerables reuniones como la que ustedes están participando. Conozco la dinámica, conozco los objetivos que se buscan en este tipo de reuniones, tanto gremiales como también de propuestas de desarrollo, ¿no? Y qué buena coyuntura estar esta reunión justo a prácticamente 2 semanas de las elecciones en nuestro país, ¿no? Elecciones que, como siempre decimos en Peruanos por el Cambio, no estamos eligiendo a un candidato, ¿no? Estamos eligiendo a un gobierno por los próximos 5 años. Entonces hay que evaluar, meditar y hacer el esfuerzo de tomar la mejor decisión. Y yo soy parte del equipo de Peruanos por el Cambio, soy candidato a la primera vicepresidencia, soy parte del equipo técnico que he colaborado en la elaboración del plan de gobierno. Entonces no sustento un documento que no lo conozco, ¿no? Sustento un documento, un plan de gobierno que he sido parte de la elaboración, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, hace menos de una semana estuvimos en la ciudad del Cusco en el debate equipos técnicos participando como uno de los 5 representantes de nuestro partido que sustentaba una de las materias, uno de los temas, ¿no? Y me llamaban la atención porque los que me conocen saben que soy ingeniero civil y que como experiencia como ingeniero civil tengo 30 años construyendo carreteras, puentes, edificios, habilitaciones urbanas, todo lo que hace un ingeniero civil que ustedes perfectamente saben, ¿no? Y sin embargo en el debate yo participé en el tema desarrollo social, es decir, salud, educación, lucha contra la pobreza, ¿no? Entonces decían un poco raro porque un ingeniero, cuando de la otra parte había un economista, experto en temas sociales, pero es que también yo he sido por 4 años presidente del gobierno regional de Moquegua, del 2011 al 2014. Y obviamente ahí he visto tan importante como la obra física de infraestructura es que vaya ligado a un desarrollo social, ¿no? Nosotros, y es parte de la propuesta, y es un tema conceptual importante, es que uno escuche en la población que ¿por qué si el Perú en los últimos años, la última década, creció de manera sorprendente y que fue un referente en la región de crecimiento económico, por qué un porcentaje importante de la población no está de acuerdo con el modelo, ¿no? Porque si apreciamos
el crecimiento económico que ha tenido nuestro país no necesariamente está relacionado a un modelo de desarrollo social. Entonces, si este desarrollo económico, es decir, el crecimiento, hubiera ido de la mano con un desarrollo social, sí hubiera la población tenido mayoritariamente respaldo, pero eso no ha ocurrido. Y yo veo, y eso es quizás mi reto de ser parte de este equipo de gobierno, de esta plancha, es de llevar ese reclamo y llevar esa visión, ¿no? Es decir, que no es suficiente que un país crezca económicamente para ser desarrollado. Es un requisito. Necesitamos crecer, porque si un país no crece, no puede ser desarrollado. Pero no necesariamente porque crece y es desarrollado. Es que ya ese rol del gobierno que debe convertir ese crecimiento económico en desarrollo. Y ese es el reto. Porque si uno no tiene claro ese concepto, finalmente van a ser cifras que van a dejar muy satisfechos a los economistas, pero que no deja satisfecho a la población. Es decir, ¿cómo pasamos de un crecimiento 6, 8, hasta 10% de crecimiento que hemos tenido algunos años? ¿Cómo pasamos de esa cifra a una atención a las necesidades de la población? O sea, ¿cómo pasamos de esa cifra a que todos tengan agua potable, que todos tengan acceso a un buen sistema de salud, a una buena educación de calidad? Entonces, ¿cómo logramos eso? Si no logramos esa conexión, el crecimiento, así como llega, se va, porque es sinusoidal. Hay veces estamos vacas gordas, vacas flacas, se va y finalmente no le hemos sacado el provecho. Y ese es el reto que tenemos nosotros en este planteamiento, ¿no? Entonces, necesitamos crecer, sí necesitamos crecer, pero necesitamos que esto vaya acompañado de un desarrollo social para que beneficie a todos y no solamente a algunos, como es la queja de la mayoría de la población. Bajo ese concepto, ¿qué necesitamos? Primero, como le digo, es un requisito, crecimiento. Y para eso tenemos que reactivar la economía. Felizmente que tenemos en el equipo gente que conoce eso, ¿no? Tenemos en la plancha, tenemos dos ex ministros de Economía, ¿no? El propio Pedro Pablo y Mercedes Arao, ¿no? Dos personas que han estado en el Ministerio de Economía y ya tienen experiencia. O sea, no es que van a ver de qué se trata, o sea, ya tienen experiencia. Entonces tenemos que reactivar la economía. El Perú, con tasas de crecimiento de 3, 4%, no va a tener el ingreso suficiente para poder tener un Estado fuerte que atienda las necesidades de la población. Debe estar arriba del 5 o 6% la tasa de crecimiento. ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer. O sea, tenemos la confianza y en todo caso ese es un tema que corresponde a los especialistas del equipo, los economistas, que yo no tengo la menor duda que con el liderazgo de Pedro Pablo se va a retomar un crecimiento de manera adecuada, ¿no? Solamente una referencia, el año 2000 el Perú creció una tasa de 0.2%, 0.2%, y ahí ingresó al Ministerio de Economía Pedro Pablo, y el 2001 creció a 5%. Entonces él en los hechos tiene la experiencia de cómo reactivar la economía. Ahora, el año pasado hemos crecido a tasa de 3%, dice que este estará 3.5 o 4%, no es suficiente, tenemos que tener tasas de crecimiento superiores a 5. Entonces, pero eso es un tema que hay especialistas y que lo van a lograr. Entonces, primero es tener recursos. Y con recursos, ¿qué hacemos, no? Ahí es donde ya comenzamos a entrar nosotros, en el sentido, ¿qué proyectos, qué obras son las que se priorizan? Y eso es fundamental, hacer un análisis macro país, pero que tenga el concepto de las necesidades propias de cada región. Porque aquí, en un ministerio, por competente que sea, la gente que trabaja en él, la visión es diferente a la que tenemos los provincianos en cada una de las regiones. Es completamente diferente. Yo lo sé por experiencia. O sea, yo he sido autoridad regional y cada vez que veníamos aquí con algún reclamo, con algún planteamiento, parecía que hablábamos otro idioma. O sea, no se entiende aquí en los ministerios, no entiende. Entonces tiene que haber una articulación más adecuada y tiene que haber una priorización, porque todo no se puede hacer a la vez. Entonces hay planteamientos y lo tenemos, ¿no? Aquí está el resumen del plan de gobierno. Este es un resumen. Nuestro plan de gobierno es un plan bien sustentado. Incluso así ha sido criticado nuestro plan de gobierno porque dice que ha sido muy extenso, tiene 280 páginas,
¿no? Mientras hay planes de gobierno que tenían 25 páginas, entonces ya muy generales. Nosotros hemos sido bien detallados en el plan de gobierno, y aquí en el plan de gobierno tenemos incluso una relación de los principales proyectos, ¿no? Y que están ubicados en todo el Perú, donde están obras viales, obras de irrigación, obras de energía, etcétera, y acá están todos. Pero es lo que proponemos como una visión macro. Esto tiene que ser definitivamente consensuado con cada región, y en cada región es ahí donde el Colegio de Ingenieros tiene que tener un rol importante para que la autoridad regional, que no necesariamente tiene toda la preparación y el conocimiento, tenga en ustedes un apoyo técnico para que ayude a clarificar qué cosa es lo que necesita cada región. Porque, por ejemplo, yo les cuento una anécdota de mi experiencia como presidente regional. Yo fui electo y asumí el cargo el año 2011. El año 2011, a finales, el presidente Ollantaytamala, que él entró el 28 de julio del 2011, comenzó a tener reuniones que me pareció muy útiles y oportunas entre el presidente de la República y sus ministros. Invitaba a las regiones, al presidente regional y los alcaldes provinciales, y eran reuniones que llamaba ejecutivo-ejecutivo, es decir, el ejecutivo nacional con el ejecutivo de la región, y nos decía en la carta de invitación: sírvase a asistir tal fecha, tal reunión, y traiga los proyectos de importancia de desarrollo regional en los cuales mi gobierno está dispuesto a ayudar. Entonces, para venir, primero reunía a los alcaldes. Yo tenía el plan de desarrollo concertado de mi región, es el plan de desarrollo de Moquegua. Entonces, pero es un documento muy grande, que es un diagnóstico, y al final hay también obras, todas. Entonces le digo: mire, si vamos a ir a hablar con el presidente de la República, si queremos realmente que nos atienda y que sea efectivo, no podemos llevar pues una cantidad inagotable, un listado, o sea, tiene que ser lo que realmente queremos hacer. Y finalmente determinamos para Moquegua 4 obras, pero obras, ¿no? Es decir, un gran proyecto de irrigación. En Moquegua existe el proyecto Pastorande y necesitaba hacerse la segunda etapa para irrigar las lomas de Hilo. Entonces, un proyecto de irrigación que beneficiaba a una provincia, a Hilo. Salud fundamental, el hospital de Moquegua tiene más de 50 años, vamos a construir el nuevo hospital de Moquegua. Entonces lo planteamos, una obra de salud. Luego una obra vial, conectar la parte altoandina, que es la que tiene menos grado de desarrollo, con la parte de la capital y con la costa. Entonces una carretera asfaltada de Moquegua a Omate, y que también una por Arequipa. Y por último, la educación es básica, así que el proyecto educativo regional. Estas 4 obras, consensuamos con los alcaldes provinciales. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Fuimos, nos reunimos con el presidente de la República y sus ministros. Me dijo: muy bien, a ver, dígame usted, y cada hora la explicamos y la sustentamos. Ministros iban anotando, todo muy bien, ya. Y terminamos las 4 horas, ya. ¿Qué más? No, eso es. ¿Cómo va a hacer eso? Nada más, me dice, porque ya nosotros, de los 25 regiones que hay en el Perú, nosotros éramos justo la mitad, ya éramos la número 12 que habíamos ido, o sea, ya 11 había. Pero qué raro, o sea, tampoco necesita Moquegua, porque las otras regiones tienen listados de 80 proyectos por lo menos. Nos pasamos todo el día tomando nota de los proyectos. Entonces le digo: mire, presidente, nosotros tenemos muchas necesidades, ¿no? Pero estos son los 4 principales. Yo prefiero poner 4 proyectos, pero que se hagan, a ponerle 80 que después no se hace ninguno, ¿no? Entonces, para que tenga absoluta claridad. Y efectivamente, y los 4 están en plena ejecución. Ya uno se ha terminado, el tema educativo, el hospital está medio ejecutarse, el proyecto Lomas de Hilo está concluido, falta ponerlo en servicio. Entonces, cuando hay claridad, con una buena planificación y hay una articulación entre los niveles de gobierno, se tienen pues los objetivos claros y se hacen las obras, porque finalmente la población dice: tanta plata que se gasta, ¿y qué se hace? O sea, ¿dónde está? Entonces, primero, desarrollo, impulso, reactivación de la economía. O sea, el Estado debe tener plata. 2, una priorización de proyectos. Nosotros, como gobierno regional de ser elegido, vamos a tener un marco de cuáles son los proyectos más importantes en el Perú, pero queremos consensuarlo con
las regiones, para que haya una sinergia entre lo que nosotros planteamos como gobierno nacional y lo que plantean las regiones. Y las regiones obviamente tienen que ser también consensuadas con sus gobiernos locales, es decir, tiene que haber un alineamiento del gobierno en sus tres niveles, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local, en el mismo objetivo. Si todos empujamos hacia el mismo objetivo, es mucho más fácil porque hay una coordinación. Nosotros hemos tenido experiencias, aquí yo cuando era decano del Colegio de Ingenieros, en ese tiempo se analizaba y se discutía hacer el plan 2040 del Colegio de Ingenieros, un análisis prospectivo de cómo quisiéramos ver al Perú al 2040, ¿no? Y para eso se tomó una idea bastante ambiciosa. Incluso yo como decano del Colegio de Ingenieros estuve en una reunión donde invitamos a los candidatos y vino. Yo me acuerdo en ese tiempo estuvo como candidato Alan García y él se comprometió a trabajar de la mano con el Colegio de Ingenieros para darle la responsabilidad de la planificación del país al Colegio de Ingenieros. Salió electo y nunca más se reunió, ¿no? Nunca más, ¿no? Entonces, ese es el tema, las frustraciones que uno siempre tiene cuando el gobernante ofrece algo de candidato y después no lo cumple, ¿no? Entonces, eso no puede ocurrir, pero que tiene que haber planificación, definitivamente. Entonces, y que debe haber una articulación entre los niveles de gobierno, eso es fundamental. Entonces, si tenemos recursos económicos, como que va a haber una reactivación económica porque sabemos cómo hacer la reactivación, que tenemos los proyectos consensuados, entonces tenemos el proyecto, sabemos qué queremos hacer, tenemos el dinero, ¿qué es la otra tarea que nos queda? Facilitar los procedimientos. El Estado, para quien trabaje en él, sabe lo engorroso que es por la tramitología. Nosotros ya estamos trabajando desde hace más de un año en un equipo para que vea cómo hacer que el Estado busque su eficiencia, cómo lograr para que se modernice el Estado y que pueda lograr eliminar una serie de trabas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, existen algunos requisitos que son muy estrictos en una etapa de los proyectos y que sin embargo después se olvidan del mismo, ¿no? Tenemos nosotros que el famoso Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP. El SNIP es muy riguroso para dar la viabilidad a un proyecto, pero una vez que da la viabilidad se olvida el proyecto. Y actualmente a lo largo y ancho de nuestro país hay miles de proyectos abandonados. La prioridad es por lo menos esos proyectos buscar por qué se han trabado para concluirlos, porque ya el Estado ha invertido una cantidad importante de presupuesto en esos proyectos. Es importante ver los nuevos proyectos. No podemos dejar un proyecto que esté quizás un 10, 20, 30% de presupuesto que le falte concluir y ya daría beneficios y daría rentabilidad al propio proyecto. Hay cantidad de obras de saneamiento que se empezaron y no se terminaron. No puede ser. O sea, el Estado tiene que hacer el esfuerzo de determinar cuál ha sido la traba, por qué está interrumpido, para poder concluirlo. Porque ya hay una inversión, hay un fondo hundido, y ya se invirtió el Estado. Entonces, terminar ese proyecto que cuesta 10 millones de soles y ya tiene 7 millones invertidos, ¿cómo no invertir 3 más? Ya tienes el proyecto. Dejarlo ahí es simplemente no rentabilizar los 7 millones de soles que ya tiene. Así hay proyectos de irrigación, proyectos de saneamiento básico, proyectos de servicios, en fin, en todo el Perú. Tenemos que identificar, pero para eso necesitamos trabajar con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, y si no tienen los recursos humanos suficientes, es ahí donde necesitamos una institución como el Colegio de Ingenieros para que nos apoye en cada región. Pedro Pablo, él me dice, en la confianza que me tiene, que él es un ingeniero frustrado, porque él quiso ser ingeniero. Él cuando terminó de estudiar, no, y él me lo dice así, me lo dice con total transparencia, él estudió con beca su secundaria en un internado,
y cuando termina su internado, él quiere ser ingeniero y postula una beca en Francia, ingresa para ser ingeniero y él estaba contento porque él quería ser ingeniero. El problema era que esa beca era media beca, tenía que pagar el 50%. Entonces sus padres le dicen que no tenían recursos para esa media beca y que vea otra alternativa. Entonces postuló otra beca de economista en Inglaterra y sí le dio una beca integral, que no pagaba nada. En consecuencia, por eso él dice, por eso fui economista, pero siempre recuerdo que mi primera opción era yo quería ser ingeniero, ¿no? O sea, él siempre manifiesta esa opción y que por un tema básicamente económico no pudo hacerlo, ¿no? Entonces, yo estoy a su lado, candidato a la primera vicepresidencia, hay un complemento y un apoyo recíproco permanente. Y él en su recorrido que hace el país y que analiza y ve que hay tantas cosas por hacer, él habla y dice, yo quisiera de inmediato, me dice, firmar, por ejemplo, un convenio como gobierno con las principales universidades, las más renombradas del Perú, de ingeniería, con la UNI, por ejemplo, y etcétera, a lo largo de todo el país, para hacer un convenio, para tener un batallón de ingenieros recién egresados, para que me ayuden a hacer una evaluación rápida de la situación que hay en todo el país, ¿no? Por ejemplo, proyectos que están parados. Entonces, uno pregunta y para que te llegue el personal de planta del municipio, del gobierno regional, no puede ver, entonces llevar una cantidad de ingenieros por todo el Perú y que comiencen a hacer un diagnóstico. Hay instituciones públicas que están ordenadas y lo tienen más o menos actualizado. Hay algunas que no. Entonces, pero tenemos que definir un parámetro similar para todos. Eso quisiera hacerlo, pero como él no conoce cómo funciona nuestra institución, el Colegio de Ingenieros, yo creo que además de estos ingenieros jóvenes que es necesario para poder, obviamente remunerados, no es un tema ad honorem, o sea, tiene que ser obviamente remunerado, pero quizás establecer este tipo de acuerdo, no solamente con las universidades, sino con los colegios profesionales, para tener también el apoyo, ¿no?, en cada región de este gremio, de este grupo de ingenieros que hay en cada una de las regiones, para poder tener esta evaluación. Entonces, saber exactamente dónde intervenir y no estar perdiendo tiempo 1 o 2 años en esas evaluaciones, en esos diagnósticos que te pasan la mitad de gobierno. Entonces, las cosas como tenemos van en ese orden. Reactivar la economía. Segundo, una priorización de los proyectos. Tercero, modernizar el Estado. Y cuarto, hacer alianzas con los 3 niveles de gobierno, con la sociedad civil, universidades, colegios de ingenieros, para realmente todos trabajar y de esta forma dar un impulso. Nosotros tenemos algunos proyectos que están en nuestro plan de gobierno y solamente los voy a leer, porque está incluso en qué plazo se van a construir, ¿no?, el monto aproximado de proyecto. Por ejemplo, la longitudinal de la Sierra Norte, Jaén, Cajamarca, la Unión Huánuco, ¿no?, comienza el 2017 y debe terminar el 2020. La longitudinal de la Sierra Sur, terminar y poner la vía doble Juliaca-Desaguadero hasta el 2018. La interconexión Pucallpa-Cruzeiro del Sur en Brasil. La autopista, la vía doble, la Panamericana, desde Tumbes hasta Tacna. Comienza el 2018, terminará el 2022. Restablecer el programa vial Costa-Sierra en los 30 valles del litoral, suspendido desde el año 2006. Reconstrucción de la carretera central con túnel Chicla-Pachachaca y mejora de las vías alternas por Pasco y Cañete. El tren ligero, el tren de cercanías desde Ica hasta Ica-Lima-Barranca. La reestructuración del complejo minero de La Oroya, el circuito del cobre con su adecuada limpieza ambiental. El plan Autoridad de Infraestructura y Equipamiento de las delegaciones policiales. Se estima que lo mínimo que debe intervenirse es construir en este periodo 500 comisarías a nivel nacional para 500 distritos.
el Plan Autoridad de Infraestructura y Equipamiento de las Delegaciones, la carretera Huancavelica-Tipicocha, Lunahuaná-Cañete. Son algunos de los proyectos que están establecidos, pero como digo, esto tiene que priorizarse directamente con los gobiernos regionales para ver que sigan la misma prioridad. En consecuencia, presupuesto, priorización, modernización del Estado y articulación con los niveles de gobierno. Si juntos nos ponemos metas, tengan la seguridad que vamos a dar un shock de inversiones, una reactivación económica y tratar de cerrar la brecha en infraestructura que cada gestión, en vez de ir reduciendo, se va aumentando. Y para eso, ¿quiénes tenemos que, los principales actores? Los ingenieros. Eso lo tengo absolutamente claro y ese concepto lo tendré en la plancha presidencial de ser gobierno, dado que ya estamos a 2 semanas de las elecciones y obviamente esos conceptos de involucrar a los ingenieros y tener una visión regional y provinciana en la gestión del próximo gobierno serán las referencias que yo lleve para los próximos 5 años. Yo les agradezco la invitación y estoy a disposición de cualquier consulta que tengan bien hacer. Gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Martín Vizcarra. Muchas gracias. Candidato a la vicepresidencia por el Partido Peruanos por el Cambio, que lidera el economista Pedro Pablo Kuczynski, como lo hemos hecho con el anterior candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular. Igualmente, las preguntas del señor decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Jorge Alba Hurtado, la pregunta y luego la segunda pregunta, que podrá ser respondida en 2 minutos aproximadamente, ambas preguntas. Luego la segunda pregunta del señor decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Javier Arrieta Freire. La primera pregunta a cargo del señor decano nacional, ingeniero Jorge Alba Hurtado. Ingeniero. Sí, muy buenas noches, ingeniero Martín Vizcarra, muchas gracias por asistir y presentar los planes de manera resumida esta noche. Ha mencionado usted acerca de la línea 2 del metro, un punto que es controversial recientemente en la medida en que hay una discusión con respecto a qué tipo de aceleración y qué tipo de periodo de retorno y qué tipo de digamos, concepto con respecto a estructura tipo esencial o no se ha dado. Y hemos visto que han opinado ministros, jefes de OCITRAN, que no son ingenieros, que son economistas, en la mayor parte, o abogados. Mi pregunta va en el sentido siguiente, ¿no? En el gobierno eventual de PPK tendremos también ministros de Vivienda y Construcción, de Transportes y Comunicaciones, de Medio Ambiente, de OCITRAN y otras instituciones, gente que no es ingeniera. No, creo que el concepto básico de una buena gestión se basa en un dicho muy simple y popular: zapatero tus zapatos, ¿no? En consecuencia, yo pienso que los ministerios necesitan ser gestionados por gente que conozca, y eso va a ser en un gobierno y obviamente como parte del equipo de toma de decisiones en un posible futuro gobierno de PPK, tengan la seguridad que estos conceptos van a ser muy bien trabajados y van a ser considerados los profesionales que correspondan en los cargos de toma de decisiones. Y para eso, incluso teniendo un ingeniero como ministro de Transportes, por ejemplo, no necesariamente va a saber, no va a ser especialista en diseño sismo resistente, tendrá que consultarse, tendrá que hacerse las consultorías necesarias para tomar las decisiones que vayan en beneficio de toda la población. Así que vamos a ser racionales en la toma de decisiones y obviamente en estos casos vamos a tener mayor involucramiento de los ingenieros en estos cargos de dirección importante, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Martín Vizcarra, y por favor pedimos al público mantener la serenidad y la atención necesaria cuando se está exponiendo. Muchas gracias, señores ingenieros, señores decanos. Ahora la segunda pregunta, a cargo del señor decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Javier Arrieta Freire. Ingeniero, por favor. Muchas gracias por la participación y la exposición de los planes de gobierno, ingeniero Vizcarra. Cuando hemos estado
hablando en los temas que nos han convocado en este Congreso, probablemente hay un telón de fondo, que es la modernización de la estructura del Estado, y es también la preocupación que tenemos los ingenieros nacionales, los ingenieros que estamos trabajando por el desarrollo, para poder trabajar conjuntamente con otros colegas, con otros ingenieros que vienen apoyando también a través de las inversiones extranjeras el desarrollo del país. Pero en ese sistema encontramos y nos preocupa que no sentimos que los actuales parámetros de los concursos públicos, de las licitaciones, de las concesiones sean las más equitativas. Y eso se da en el sentido de que muchas veces las bases de convocatoria de concursos hacen mención a que los proyectos tienen que hacerse con grandes exigencias. Si se necesita demostrar una cierta competencia, una obra de una cierta dimensión, ¿no? Digamos 5.000 kilómetros de tuberías o de pistas, se está pidiendo para que se presenten a los concursos 15.000, 20.000, 30.000 kilómetros de experiencia, y eso indudablemente hace que las empresas nacionales no puedan concursar directamente, y eso se abre a que haya una aparente o efectiva preferencia por las grandes compañías que indudablemente vienen con la inversión, y sentimos y tenemos eso, que el colegio y nadie podría estar en contra de la inversión si es que trae los beneficios. Entonces, si hablamos de transparencia, de modernización, de lucha de un sistema de anticorrupción, ¿cómo es que las propuestas del partido que está representado usted va a hacer para que haya una mejor distribución, una mejor mirada, una mejor calificación de los expedientes que se hacen para poder hacer que la ingeniería nacional, la mediana, la grande ingeniería, la ingeniería local pueda desarrollarse en base a todas estas inversiones que se están haciendo y que efectivamente nos van a permitir presentar que el Colegio de Ingenieros contribuye al desarrollo nacional? La forma de garantizar es nuestra experiencia profesional, ¿no? Y de gestión. Como le digo, yo soy ingeniero civil y tengo una experiencia en la actividad privada de constructor, en una empresa de construcción, y luego también tengo experiencia en la actividad pública, ¿no? En presidencia regional 4 años. Y en ambas tareas y responsabilidades yo siempre he confiado en la capacidad y en el talento nacional. Yo he hecho en la actividad privada y en la institución pública obras de ingeniería muy importantes, y todas con el talento del ingeniero peruano, ¿no? Porque yo soy ingeniero peruano y me creo competente, y creo que los ingenieros peruanos son competentes. Hemos hecho grandes obras de irrigación, grandes represas, hemos hecho carreteras, aeropuertos y todo con talento y capacidad profesional peruana. Así que no tengo que decir lo que voy a hacer en el futuro. Ya lo he hecho en el pasado, y obviamente si tengo esta responsabilidad seguiré priorizando la capacidad y el talento del ingeniero peruano. Gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Martín Vizcarra, candidato a la primera vicepresidencia por el Partido Peruanos por el Cambio, que lidera el economista Pedro Pablo Kuczynski. Lo invitamos para la fotografía testimonial, por favor, entre los señores decanos, el ingeniero Jorge Alba Hurtado, decano nacional, y el señor decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Señoras, señores ingenieros, señores decanos departamentales, hemos tenido esta noche, como ya se había previsto en la programación, dentro del marco del Congreso Nacional de Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú, esta presentación de ambos candidatos a las vicepresidencias por ambas opciones, que de llegar al poder, una u otra,
opción el próximo 28 de julio con la elección este 5 de junio, pues tendremos lo que hemos estado escuchando. Agradecerle a ambos candidatos. Gracias, ingeniero Martín Vizcarra, y los pedimos con un fuerte aplauso.